Noticias con derechos, voces que exigen justicia. Muy buenas tardes, les damos la bienvenida a Noticias con Derechos, un espacio donde visibilizamos y analizamos las realidades que viven mujeres y personas de la comunidad LGBTQ+ en México. En esta emisión abordaremos 5 casos recientes que reflejan violaciones a sus derechos humanos, desde crímenes de odio hasta violencia digital y discriminación en espacios públicos. Nuestro objetivo es informar, concientizar y promover el respeto a la dignidad, a los derechos de todas las personas. Iniciamos con una noticia dura, una de esas que duelen pero que hay que contar. Y es que en Veracruz se registró un nuevo crimen de odio contra una persona trans. La víctima fue una joven trans de solo 23 años, encontrada sin vida, con claros signos de violencia en la ciudad de Jalapa. Este caso lamentablemente no es aislado, se suma una serie de transfeminicidios que han ido en aumento en México y que tristemente siguen sin tener la atención que merecen. Según el Observatorio Nacional de Crímenes de Odio LGBT, en lo que va del año ya se han reportado más de 25 casos similares en todo el país. Veracruz, por cierto, está entre los estados con más incidencia, es decir, hay un patrón. Y lo más alarmante es que parece que no está siendo atendido como se debería. Frente a este crimen, colectivos y activistas no se han quedado callados, han salido a exigir a las calles justicia y para pedir algo que en realidad debería ser básico, que la investigación se lleve con perspectiva de género y se active el protocolo nacional para casos que involucren a personas LGBT. Algo que, aunque exista, muchas veces no se aplica. Pero a pesar de toda esta presión social, hasta ahora no hay personas detenidas ni se han informado de avances reales de la investigación. Y ese silencio institucional duele, no solo por lo simbólico, sino porque deja claro que para muchas autoridades estas vidas siguen sin importar lo suficiente. Y sí, aquí se están violando derechos fundamentales, el derecho a la vida, el derecho a la identidad de género y el derecho a vivir libre de violencia y discriminación. No se trata solo de un caso más, se trata de un reflejo de algo mucho más grande, una violencia estructural que recorre instituciones, que se sostiene en prejuicios y que se alimenta de la impunidad. Muchas veces la respuesta del sistema es la indiferencia y eso también es violencia. Lo más preocupante es que este tipo de crímenes no solo quitan vidas, también generan miedo, silencio, frustración, porque cuando la justicia no llega, el mensaje que se manda es claro, tu identidad no vale, y eso no se puede permitir. Hoy, más que nunca, es importante hablar de esto, visibilizarlo, no normalizarlo, porque si no lo hacemos, el ciclo se repite, porque no podemos esperar a una sociedad junta si no protegemos a quienes históricamente han sido excluidos. Este caso no debe quedar en el olvido, por respeto a la víctima, por respeto a su familia y por respeto a todas las personas que hoy siguen luchando por existir con dignidad en un país que muchas veces les da la espalda. Como jóvenes, como sociedad, como seres humanos, nos toca informarnos, alzar la voz y exigir que esto cambie, porque no se trata de ideologías, se trata de derechos y sobre todo se trata de vidas. En la Ciudad de México, una mujer que denunció públicamente a su expareja por violencia física ha sido víctima de una nueva agresión. Esta vez es una agresión digital. A raíz de su denuncia en redes sociales fue blanco de acoso masivo, amenazas de muerte y difusión de su información privada, incluyendo su dirección y número telefónico. La víctima señaló que incluso fue objeto de campañas de desprestigio por parte de personas cercanas a su agresor, quienes intentaron minimizar su testimonio. Este tipo de violencia representa una grave extensión del control y hostigamiento que sufren muchas mujeres tras atreverse a denunciar a sus agresores. Se han violentado los siguientes derechos en este hecho. Derecho a una vida libre de violencia. Es derecho humano fundamental reconocido en múltiples instrumentos internacionales y nacionales. Se refiere a la garantía que tienen todas las personas, especialmente mujeres, niñas, niños y grupos en situación de vulnerabilidad, de vivir sin ser objeto de violencia física, sexual, psicológica, económica o simbólica, tanto en el ámbito público como en el privado. Derecho a la privacidad. Es un derecho humano fundamental que protege la vida privada, la intimidad, la honra, la correspondencia, los datos personales y el entorno personal y familiar de todas las personas frente a injerencias arbitrarias o ilegales, ya sean del Estado, empresas o particulares.
También se perdió el derecho a la libertad de expresión y denuncia, ya que es un pilar fundamental de las sociedades democráticas. Este derecho garantiza que toda persona pueda expresar libremente sus ideas, opiniones, creencias y denuncias, sin temor a represalias, censura o persecución, tanto en el ámbito público como en el ámbito privado. A la vez, reconocemos que este tipo de conductas están tipificadas en leyes como la Ley Olimpia, vigente en todo el país, que reconoce y sanciona a la violencia digital. A pesar de ello, muchas víctimas siguen enfrentando la victimización institucional o la falta de respuesta efectiva por parte de las autoridades. También es necesario aclarar que la Ley Olimpia no es una sola ley, sino un conjunto de reformas al Código Penal y la Ley de Acceso de las Mujeres a una vida libre de violencia, tanto a nivel federal como a nivel estatal. Algunos de sus principales aspectos incluyen el reconocimiento de la violencia digital y se define como cualquier acción dolosa realizada mediante tecnologías de la información y comunicación que cause daño psicológico, emocional, sexual, económico o que vulnere la privacidad, intimidad, dignidad o seguridad de alguna mujer. Aunque este tema aún no es tan reconocido, es necesario implementar el conocimiento de esta ley, ya que hay muchas veces que personas actúan sin tener conocimiento de esta ley y se llega a ser hecho de algún delito de difusión de contenido íntimo sin su consentimiento, el cual tiene penas de 3 a 6 años de prisión y multas a las personas que compartan este contenido, difundan o publiquen. Ya pueden ser imágenes, videos o audios, sin el conocimiento de la persona involucrada. Esta pena aumenta si la víctima es menor de edad, tiene alguna discapacidad o si el agresor es su pareja, expareja, familiar o alguna figura de autoridad. Algunas de las medidas de protección que se pueden utilizar para tratar de evitar estos tipos de problemas son que las víctimas pueden solicitar medidas cautelares como eliminar el contenido, órdenes de restricción o atención psicológica o legal. Bueno, y esta nota fue sobre un caso de discriminación a pareja lésbica en el restaurante de la colonia Roma. Este incidente ocurrió en un restaurante de una zona conocida por ser relativamente progresista y abierta en la Ciudad de México. La colonia Roma es conocida por su diversidad cultural y social, lo cual hace aún más alarmante que suceda una situación de discriminación tan directa. Bueno, la pareja se encontraba mostrando afecto leve, que era agarrándose de la mano y un beso en la mejilla, algo común y aceptado entre parejas heterosexuales. El personal del restaurante pidió que se retirara alegando la presencia de familias, lo cual implica un valor de juicio negativo hacia las muestras de afecto entre personas del mismo sexo. Otras parejas heterosexuales no fueron molestadas, lo cual revela trato desigual por orientación sexual. Derecho a la igualdad y no discriminación, artículo 1. El hecho constituye un acto de discriminación directa al tratar de forma distinta y excluyente a una pareja con base a su orientación sexual. Derecho a la libertad de expresión y afectividad. El afecto entre personas del mismo sexo es una forma de expresión válida y protegida, siempre que no transgreda normas de convivencia, igual que con parejas heterosexuales. Derecho al uso equitativo de espacios públicos y comerciales. Los establecimientos comerciales están obligados a prestar servicios sin discriminación. Negarse a atender o expulsar a alguien por motivos personales viola ese principio. Este tipo de acciones refuerzan la idea de que las expresiones afectivas LGBTQ+ deben esconderse o no son apropiadas. Al no haber consecuencias legales o institucionales, se manda un mensaje de permiso frente a la discriminación. Violencia estructural. Aunque no hubo agresión física, la violencia simbólica y estructural está presente al negar el derecho a la igualdad. Esta pareja visibilizó el caso en redes sociales, lo que provocó solidaridad ciudadana y presión mediática. Se emitió una disculpa pública
de parte del restaurante, pero no se tradujo en acciones correctivas ni una reparación integral. La falta de intervención institucional deja sin garantías de no repetición. Este caso ilustra cómo, a pesar de avances legales en derechos de la comunidad LGBTQ+, en México aún existe una brecha significativa en su aplicación práctica, especialmente en espacios privados de acceso público como los restaurantes. También destaca la importancia del acompañamiento institucional para erradicar la discriminación y promover una cultura de respeto e inclusión. Obstétrica en mujeres indígenas. En comunidades rurales en Oaxaca, varias mujeres indígenas han denunciado haber sido víctimas de violencia obstétrica durante sus partos en hospitales públicos, y los casos incluyen partos sin anestesia, comentarios discriminatorios por parte del personal médico y procedimientos como cesáreas o episiotomías realizados sin su consentimiento. Además de que muchas veces estas mujeres no hablan español como lengua materna y no se les proporcionó traductor, lo que eso imposibilitó su derecho a comprender los procedimientos a los que eran sometidas. La mayoría de las víctimas provienen de comunidades de situación de pobreza, lo que agrava más su vulnerabilidad. Los derechos violentados en este tipo de situaciones es, por ejemplo, el derecho a la salud, que es reconocido a nivel internacional y en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Se refiere a la posibilidad de todas las personas de alcanzar el máximo nivel de bienestar físico, mental y social. Este derecho incluye la protección de la salud, la atención médica y la posibilidad de ejercer control sobre uno mismo, incluyendo la libertad sexual y reproductiva. Aspectos clave de este derecho a la salud es, por ejemplo, la protección de la salud, que el Estado tiene como obligación de garantizar la salud de la población a través de servicios de salud, programas de prevención y atención médica según la Comisión Nacional de los Derechos Humanos. Otro podría ser es el acceso a servicio de la salud. En toda persona tiene derecho a recibir atención médica oportuna. Significa que profesional, adecuada y responsable, incluyendo el acceso a medicamentos y tecnologías sanitarias de acuerdo con el gobierno. Lo otro es el control sobre la salud. En las personas tienen derecho a decidir sobre su propio cuerpo, incluyendo la libertad sexual y reproductiva, y a no ser sometidos a tratamientos médicos no consentidos según la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Otro derecho violentado en este tipo de casos es el derecho a la no discriminación, que implica que todas las personas deben ser tratadas con igualdad, sin distinción o exclusión arbitraria, para que puedan disfrutar plenamente de sus derechos y libertades. En otras palabras, significa que de manera interior nadie puede ser tratado de alguna manera diferente a los demás, ya sea por su origen étnico, su vestimenta, su lengua, sus culturas, su tradición, su edad, su discapacidad, religión, condición social o cualquier otra opinión que se tenga. El derecho a la no discriminación fundamenta en la Declaración Universal del artículo 1 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Establece que todos los seres humanos nacen libres iguales en dignidad y derechos, y prohíbe cualquier forma de discriminación que atente contra la dignidad humana y que tenga por objeto anular o menoscabar los derechos y libertades de las personas. También otro derecho que se violenta aquí es el consentimiento informado. Es un principio fundamental en la medicina y la investigación en salud que refleja el derecho de las personas a tomar decisiones sobre su propia salud y bienestar. Este principio asegura que un individuo tenga información de su propia salud para que él pueda comprender las opciones disponibles y consecuencias de sus decisiones antes de aceptar o rechazar algún tratamiento o intervención. El consentimiento informado aplica que la libertad de decisión es la libertad que tiene cualquier persona de estar libre de coacciones o influencias indebidas al momento de decidir sobre su salud. La información suficiente. El profesional de salud debe proporcionar información clara, completa y accesible sobre el diagnóstico, el tratamiento o los medicamentos que se van a llevar a cabo en cualquier tipo de tratamiento. Por último, tenemos el derecho a la dignidad humana, que es un principio fundamental en los derechos humanos. Establece a que por su valor intrínseco se reconoce en la Declaración Universal de los Derechos Humanos y en diversas leyes y tratados internacionales.
Con esto damos por hecho que la violencia obstétrica es una forma de violencia institucional profundamente invisibilizada, especialmente cuando se afecta a mujeres indígenas. Urge capacitar al personal médico en derechos humanos y enfoque intercultural y atención respetuosa a mujeres embarazadas para evitar situaciones como estas en la comunidad de todo México. Campaña de odio contra persona no binaria en redes sociales desata indignación y reflexión colectiva. Cerramos esta edición con un caso que ha generado profunda indignación, pero también un llamado urgente a la empatía, la justicia y la acción concreta. Esta semana las redes sociales fueron testigos de una lamentable campaña de odio en contra de una persona no binaria, conocida en plataformas digitales como Sofía Risco. Esta persona, con valentía y transparencia, compartió un video en TikTok en el que hablaba abiertamente sobre su identidad de género. Transparencia. Compartió los retos diarios que enfrenta y el deseo de contribuir a una sociedad más tolerante e inclusiva. Esperaba ella recibir apoyo, pero lejos de recibirlo, pues recibió puro hate, puro odio, puros comentarios que afectan emocionalmente a una persona. En apenas unas horas, la publicación fue tomada por cientos de usuarios como blanco de ataques violentos. Se desató una auténtica campaña de odio digital con comentarios transfóbicos, burlas crueles, memes ofensivos e incluso amenazas directas a su integridad. Lo que inició como un testimonio humano terminó en un linchamiento virtual. Los comentarios no se limitaron a TikTok, se reprodujeron en otras redes sociales, tanto como Instagram, Facebook, X o Twitter y más. También llegó a foros anónimos en Reddit y plataformas así, y donde el discurso de odio escaló hasta volverse incontrolable. La persona afectada, visiblemente afectada emocionalmente, denunció formalmente ante la plataforma, señalando perfiles, hashtags y publicaciones ofensivas. También emitió una queja a través de los canales oficiales de atención de todas estas plataformas. Sin embargo, la respuesta fue tardía, fragmentaria e insuficiente. Algunos contenidos fueron retirados, pero no del todo. Muchos permanecen activos y los usuarios ofensores no recibieron sanciones claras ni fueron bloqueados de manera definitiva. Es más, siguen violentando a todas estas personas. Este caso evidencia una triple vulneración de derechos humanos fundamentales: el derecho a la identidad, al invalidarse y ridiculizar la vivencia personal de alguien que no se identifica dentro del binarismo hombre y mujer; el derecho a la libertad de expresión, pues su testimonio fue castigado y reprimido con violencia simbólica; y el derecho a la seguridad digital, ya que no se garantizó una respuesta adecuada ni protección ante el acoso virtual. Diversos expertos en derechos digitales y activistas por los derechos LGBTQ+, han condenado estos hechos, señalando que se trata de una forma sistemática de violencia, en la línea que enfrentan cotidianamente las personas trans y no binarias. No es un caso aislado, afirma el experto Jesús Delgado, sino un reflejo de una estructura social profundamente transfóbica que encuentra el anonimato de las redes el lugar perfecto para agredir personas y, pues, sin consecuencia alguna. Aunque algunas legislaciones locales en México ya reconocen la identidad de género no binaria, la realidad es que en los entornos digitales sigue marcada por la desprotección legal y la falta de protocolos efectivos en plataformas globales. Organizaciones como la Red por los Derechos Digitales y la Amnistía Internacional han documentado ampliamente cómo las personas de la comunidad LGBTQ+ enfrentan niveles desproporcionados de violencia digital. Entre los ataques más comunes se encuentran el doxing, que es la difusión de información privada, acoso organizado, ciberbullying, discursos de odio y, en casos extremos, incitaciones a la violencia física.
Pero, entonces, ¿qué nos deja este caso? Nos deja una advertencia seria: los espacios digitales no son seguros para todos por igual. Mientras algunos pueden expresarse sin consecuencias, otros terminan siendo blanco de odio solo por atreverse a existir en voz alta. Nos deja también una deuda pendiente con quienes día a día enfrentan la discriminación desde sus pantallas, muchas veces en silencio y sin apoyo institucional. Y nos deja un desafío colectivo: construir redes sociales más humanas, más responsables, donde la diversidad no sea motivo de burlas, sino de respeto y de aprendizaje. Es momento de que las plataformas tecnológicas asuman un papel activo en la erradicación del discurso de odio. Esto implica desarrollar mecanismos, denuncias eficientes, algoritmos éticos, moderación con perspectiva de género y alianzas con organizadores de derechos humanos. También como usuarios tenemos responsabilidad: no compartir contenido que ridiculice, no fomentar burlas, y denunciar activamente los ataques de odio, porque el silencio también es cómplice. Y por último, porque en tiempos donde todo se vuelve público, la empatía también debería viralizarse, y el respeto a los demás. Y porque detrás de cada video, detrás de cada historia, hay una persona que merece vivir, existir y expresarse sin miedo. Gracias. Bueno, como ya vimos, las mujeres y las personas de esta comunidad LGBTQ+ siguen siendo blanco de diversas formas de violencia física, digital, institucional y simbólica. Estas no son hechos aislados, son expresiones de un sistema que aún normaliza la discriminación, el odio y la desigualdad. Para cambiar esa realidad se requiere voluntad política, educación con enfoque de derechos humanos y una ciudadanía informada y activa. La denuncia es solo el primer paso. Exigir justicia, difundir estos casos y acompañar a las víctimas también es parte de nuestra responsabilidad como sociedad. Gracias por acompañarnos en Noticias con Derechos. Nos vemos en la próxima edición y recuerda, los derechos humanos no se debaten, se garantizan. Campaña de odio contra persona no binaria en redes sociales desata indignación y reflexión colectiva. Cerramos esta edición con un caso que ha generado profunda indignación, pero también un llamado urgente a la empatía, la justicia y la acción concreta. Esta semana las redes sociales fueron testigos de una lamentable campaña de odio en contra de una persona no binaria, conocida en plataformas digitales como Sofía Risco. Esta persona, con valentía y transparencia, compartió un video en TikTok en el que hablaba abiertamente sobre su identidad de género. Transparencia. Compartió los retos diarios que enfrenta y el deseo de contribuir a una sociedad más tolerante e inclusiva. Esperaba ella recibir apoyo, pero lejos de recibirlo, pues recibió puro hate, puro odio, puros comentarios que afectan emocionalmente a una persona. En apenas unas horas, la publicación fue tomada por cientos de usuarios como blanco de ataques violentos. Se desató una auténtica campaña de odio digital, con comentarios transfóbicos, burlas crueles, memes ofensivos e incluso amenazas directas a su integridad. Lo que inició como un testimonio humano terminó en un linchamiento virtual. Los comentarios no se limitaron a TikTok, se reprodujeron en otras redes sociales, tanto como Instagram, Facebook, X o Twitter y más. También llegó a foros anónimos en Reddit y plataformas así, y donde el discurso de odio escaló hasta volverse incontrolable. La persona afectada, visiblemente afectada emocionalmente, denunció formalmente ante la plataforma, señalando perfiles, hashtags y publicaciones ofensivas. También emitió una queja a través de los canales oficiales de atención de todas estas plataformas. Sin embargo, la respuesta fue tardía, fragmentaria e insuficiente.
Algunos contenidos fueron retirados, pero no del todo. Muchos permanecen activos y los usuarios ofensores no recibieron sanciones claras ni fueron bloqueados de manera definitiva. Es más, siguen violentando a todas estas personas. Este caso evidencia una triple vulneración de derechos humanos fundamentales: el derecho a la identidad, al invalidarse y ridiculizar la vivencia personal de alguien que no se identifica dentro del binarismo hombre y mujer; el derecho a la libertad de expresión, pues su testimonio fue castigado y reprimido con violencia simbólica; y el derecho a la seguridad digital, ya que no se garantizó una respuesta adecuada ni protección ante el acoso virtual. Diversos expertos en derechos digitales y activistas por los derechos LGBTQ+ han condenado estos hechos, señalando que se trata de una forma sistemática de violencia, en la línea que enfrentan cotidianamente las personas trans y no binarias. No es un caso aislado, afirma el experto Jesús Delgado, sino un reflejo de una estructura social profundamente transfóbica que encuentra el anonimato de las redes el lugar perfecto para agredir personas y, pues, sin consecuencia alguna. Aunque algunas legislaciones locales en México ya reconocen la identidad de género no binaria, la realidad es que en los entornos digitales sigue marcada por la desprotección legal y la falta de protocolos efectivos en plataformas globales. Organizaciones como la Red por los Derechos Digitales y la Amnistía Internacional han documentado ampliamente cómo las personas de la comunidad LGBTQ+ enfrentan niveles desproporcionados de violencia digital. Entre los ataques más comunes se encuentran el doxing, que es la difusión de información privada, acoso organizado, ciberbullying, discursos de odio y, en casos extremos, incitaciones a la violencia física. Pero, entonces, ¿qué nos deja este caso? Nos deja una advertencia seria: los espacios digitales no son seguros para todos por igual. Mientras algunos pueden expresarse sin consecuencias, otros terminan siendo blanco de odio solo por atreverse a existir en voz alta. Nos deja también una deuda pendiente con quienes día a día enfrentan la discriminación desde sus pantallas, muchas veces en silencio y sin apoyo institucional. Y nos deja un desafío colectivo: construir redes sociales más humanas, más responsables, donde la diversidad no sea motivo de burla, sino de respeto y de aprendizaje. Es momento de que las plataformas tecnológicas asuman un papel activo en la erradicación del discurso de odio. Esto implica desarrollar mecanismos, denuncias eficientes, algoritmos éticos, moderación con perspectiva de género y alianzas con organizadores de derechos humanos. También, como usuarios, tenemos responsabilidad: no compartir contenido que ridiculice, no fomentar burlas, y denunciar activamente los ataques de odio, porque el silencio también es cómplice. Y por último, ¿por qué en tiempos donde todo se vuelve público, la empatía también debería viralizarse? Y el respeto a los demás. Y porque detrás de cada video, detrás de cada historia, hay una persona que merece vivir, existir y expresarse sin miedo. Gracias.